Hey, Dios te bendiga, te saluda a tu amigo el evangelista Gary Lee en esta linda tarde de hoy, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos entrando al fin de semana, estamos a viernes 20 de mayo del 2022 y a cada uno de ustedes les envío un fuerte y muy sincero saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Me gustaría tocar un tema que es un poquito polémico, controversial, obviamente picante y caliente. Ustedes saben que por muchos años he sido un predicador que he sido muy consistente y muy contundente con la bendita palabra del Señor. La misma Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la familia de la fe a nivel mundial. Obviamente tenemos que tomar en cuenta denominaciones, concilios, iglesias independientes, y hay una gama amplia, una variedad inmensa de toda clase de iglesias que hoy en día tienen diferentes nombres, diferentes culturas, costumbres, pero tenemos que mirar la iglesia primitiva, que es el modelo perfecto. Obviamente no hay ninguna iglesia perfecta. Quiero ser muy claro en el tema, la transmisión en este momento. No existe en el mundo entero una iglesia perfecta, pero la iglesia de Jesucristo o las iglesias cristianas de hoy deberían de seguir el modelo de la iglesia primitiva. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que estamos en otra generación. La comida es diferente, la vestimenta es diferente, la cultura, las costumbres, muchas cosas han cambiado, pero al final del día estamos hablando de los preceptos, de lo básico, de los principios, de los valores y todo aquello que nosotros encontramos en la bendita Escritura. La iglesia debe de fundamentarse, plataformearse conforme lo que enseña la palabra del Señor. Hay 7 iglesias, al menos hay muchas más, obviamente, 7 clases de iglesias que son, en mi humilde opinión, tóxicas, que usted debería de considerar si está dentro de alguna de estas iglesias, si se queda o se sale de esa iglesia. ¿Por qué? Porque usted debe de procurar el bienestar de su alma, la salvación de su vida. De nuevo voy a repetir esto: no existe ni una sola iglesia perfecta en el mundo, ninguna. Si usted, por ejemplo, piensa que donde usted está congregándose hay una iglesia mejor que la que usted, donde usted está, puede que esté equivocado, porque al final del día ninguna iglesia es perfecta. Pero tomemos en cuenta ciertas pautas, ciertas condiciones y ciertas cosas que son muy importantes, demasiado importantes para nosotros poder servir al Señor dentro de esa iglesia. Por ejemplo, tenemos número 1, una iglesia tóxica, es lo que yo llamaría la iglesia paganizada. La iglesia del Señor, cuando viene a Jesucristo, la gente es una nueva criatura. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos una cantidad de iglesias que están tan paganizadas que haz de cuenta que el mundo está dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? Y parece que esto tiene una aceptación a nivel ya mundial. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez me están mirando, se han conectado conmigo y van a decir: hermano Gary Lee, usted tiene que actualizarse, modificarse, porque ya los cristianos dejaron atrás estas predicaciones de la santidad. Pero ¿qué dice la palabra? 3 versículos. Santiago 4:4 dice el Señor a través del hermano Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Segundo pasaje, primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tercer versículo, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 26. Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay uno más todavía, el número 4. En hebreo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es fácil, pero viviendo en un mundo de tanta tentación, de tantos problemas, de tanta situación, podemos vivir resplandeciendo para el Señor. Recuerde que cuando estamos en Cristo, que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas en el Señor.
y las cosas viejas pasaron. Eso es muy sencillo. Pero lamentablemente la primera clase de iglesia tóxica hoy es una iglesia pagana, una iglesia que vive igual que el mundo. No ha habido ningún cambio. La Biblia dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Repito, no somos perfectos, pero tenemos que caminar totalmente diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora hijos de Dios por salvación, por gracia y lavados por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia tóxica hoy, la iglesia pagana, la primera clase de iglesia tóxica, los cristianos fuman, toman, bailan, se mueven como el mundo, hacen igual que el mundo. Y yo me pregunto si realmente estas personas han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Segunda iglesia tóxica hoy en día es aquella que tolera el pecado, que permite todo: abominaciones, fornicación, adulterio. Nada es malo hoy en día. Y desde el mismo púlpito los pastores no tocan el tema del pecado ni con una vara de 1000 metros. Ya no hay temas contra el pecado, ni se habla de arrepentimiento, sino que cada quien viva como se le pegue la gana. Y ¿sabe lo que está pasando? Que están abusando de la gracia, lo que se llama la hipergracia, la gracia extrema. Estamos en un tiempo tan terrible cuando nosotros miramos que millones de llamados cristianos dentro de las iglesias donde se tolera de todo. Pero déjame decirte una cosa: la Biblia nos habla de que un día cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. La iglesia tóxica, número 1, la paganizada. Número 2, la que es tolerante al pecado. Si tú lees el libro de Revelación y las cartas que Jesús en su revelación le entregó a Juan que le mandara a los pastores de el Asia Menor, encuentras que muchas de estas iglesias había una tolerancia de pecado. Y Jesucristo mismo le dice que está totalmente en contra de todo esto. La tercera iglesia tóxica hoy en día, lamentablemente, es aquella que se conduce al estilo como una secta. Y por lo general muchas de estas iglesias tipo secta tienen un fulano donde todo gira en torno de esa persona. Es como un cacique. Se puede llamar obispo, patriarca, apóstol, profeta. Se puede llamar el elegido, el ungido, el escogido, el llamado. Podrá tener un montón de títulos diferentes. Pero la iglesia que mira a un hombre como si fuera el Mesías, el Salvador, o la última o primera y última palabra, esta iglesia es una secta. Una iglesia como esta, que no tiene confraternidad, coinonía, relación con ninguna iglesia más en la ciudad, es una secta. Iglesias como estas están creciendo hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque todo gira en torno de la personalidad de la persona, o sea, valga la redundancia, la glorificación de las personalidades. Fulano, mangano, perencejo. El hombre de Dios, el hombre de la revelación, el hombre de la palabra, el hombre que tiene la conexión con el cielo, al único que nosotros debemos de seguir, de amar, de adorar y de emular es a nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Todo hombre que confía en otro hombre, dice la palabra de Dios, es maldito. Maldito el hombre que confiare en otro hombre. Por eso es que todo este movimiento, esta generación de falsos apóstoles y profetas hoy en día, literalmente está causando tanta destrucción y desdén en todo el mundo cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias se han hecho al estilo de las sectas. La iglesia de Jesucristo. Venimos de diferentes partes, diferentes familias, pero mientras tengamos el modelo de la iglesia primitiva, tengamos las bases principales, la doctrina de Cristo, somos familia de la fe. Hay temas que no son salvíficos. No deberían estos temas de dividirnos, de separarnos. Si en tu iglesia usan velo, si en la mía no usan velo, etcétera, etcétera, por el estilo. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Y Jesús dijo, y en esto conocerán mis discípulos que sois, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. La cuarta iglesia tóxica es la ecuménica. Esta es la bien peligrosa, porque esta es la iglesia que se ha sometido y que se ha dejado
literalmente meter dentro de este sistema esta atmósfera de los últimos días, de la plataforma de donde aparecerá el anticristo, la iglesia mundial, la iglesia de una sola religión. Óyeme, 1 Juan 4:3, Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Desde hace años estamos viendo todas las iglesias que se dejen mover, literalmente que han contristado al Espíritu de Dios por carnalidad, por paganismo, por lo que sea, y lo que se mueve dentro de estas grandes iglesias y denominaciones es nada menos que el espíritu del anticristo, preparando al mundo para la llegada del anticristo. La iglesia ecuménica, la que tiene lazos con el Vaticano, con todas las religiones del mundo. Y es la misma iglesia que se ha hecho de manga ancha, aceptando toda clase de cuestiones doctrinales que van totalmente contra de la palabra. Número 5, la quinta iglesia tóxica es aquella que ha literalmente permitido una invasión de doctrinas diabólicas. 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El politeísmo, desde hace años que muchos predicadores predican que hay muchos o múltiples dioses. El panteísmo, que ponen la creación al nivel de Dios. Hay denominaciones completas que hacen campañas para salvar ballenas, pingüinos, etcétera, etcétera. Y el medio ambiente. Estamos en la generación donde hay una preocupación más fuerte que por el medio ambiente, que por las almas que se están perdiendo en el mundo. Entonces tenemos politeísmo, panteísmo, gnosticismo, los gnósticos, que son los que reciben una revelación especial, y obviamente la doctrina del universalismo, que también se le puede llamar la doctrina de la reconciliación final, que enseña que al final del día todo el mundo irá al cielo, crea o no crea, sea o no sea cristiano, todos van al cielo, porque Dios así va a reconciliar a todos con el mundo, al mundo con él. Hay un predicador hace unos años atrás, sentó un montón de líderes y les dijo que según él, la revelación que había recibido sobre esta doctrina universalismo, les decía que también en un día final el Señor le va a pedir perdón al diablo y se va a reconciliar con Satanás. ¡Qué terrible! ¡Qué horrendo! Pero este es el tiempo que estamos viviendo en los últimos días. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y más abajo el versículo 24, si es posible, Jesús dijo, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. ¿Sabe que tú puedes buscar en el internet, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, cantidad de personas nuevas que profesan un evangelio liberal, progresista, diferente, un evangelio muy de manga ancha? Y estos evangelios nuevos están creciendo de una manera fenomenal. Yo sé que cada día que pasa es menos y menos la gente que abraza todavía el evangelio tradicional. Yo soy de la vieja guardia. Yo soy de la senda antigua y yo no me avergüenzo del evangelio. Yo soy de aquella generación donde los cristianos imitaban la iglesia primitiva, vivían conforme la palabra, la plataforma bíblica, y lamentablemente hoy eso no se está viendo. Tenemos al menos siete clases de iglesias tóxicas: la iglesia paganizada, la tolerante al pecado, el estilo secta con sus caciques, la ecuménica, la de doctrinas demoníacas. Y número 6, tenemos la iglesia muerta y la iglesia fría. Aquella que dice estar viva, pero realmente está muerta, porque lo que se mueve dentro de ella no es el Espíritu Santo, son espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Y número 7, por último, la séptima iglesia tóxica es aquella que Dios ha desechado. Y usted dice, ¿por qué Dios la ha desechado? Porque es una iglesia que ha contristado al Espíritu Santo, abrazando prácticas de hechicería, rituales, el gobierno de los 12, los encuentros, cuestiones raras, nuevas, buscando hombres, apoyando profetas falsos,
Esta es la iglesia que literalmente ya no es movida por el Espíritu Santo. Por eso es tan serio que cuando la palabra dice, no contristáis al Espíritu de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Piénselo, la gran mayoría de las iglesias hoy no son movidas por el Espíritu de Dios, sino por espíritus engañadores. 7 clases de iglesias tóxicas. Y esto solamente es un poquito de información, porque lamentablemente la mayoría de los llamados cristianos están fuera de la palabra. Con razón la Biblia dice 2 cosas. Dice también la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero en Mateo 7:21, Jesucristo mismo dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amigo, tú que me estás viendo en este momento, en México, Centroamérica, Sudamérica o cualquier esquina del mundo, te estoy entregando una palabra que creo con todo mi corazón, que es palabra de Dios. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que nuestro cristianismo está permeado de reggaetoneros, raperos, profetas falsos, apóstoles falsos, mujeres feministas que literalmente tienen millones de seguidores, igual que muchos hombres que son afeminados también con millones de seguidores. El evangelio nuevo, el evangelio del paganismo, de la corrupción del mundo, el evangelio que no es el de la Biblia. Yo sé que en este tiempo esto es muy popular y que el mensaje que yo estoy compartiendo no es popular. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Jesús tampoco fue muy popular en muchas áreas cuando predicó la verdad. Y por eso fue que lo llevaron a la cruz del Calvario. Las masas lo seguían, pero la mayoría del pueblo judío literalmente se le fue en contra. Y los religiosos, especialmente los escribas, saduceos y fariseos, toda esa gente religiosa, su propia gente, confabularon contra él, lo presentaron ante las autoridades romanas y lo llevaron a la cruz del Calvario. Estamos en un tiempo tremendo, en un tiempo donde la iglesia está en la balanza, literalmente. Y yo les digo a ustedes, tenemos que volver a la palabra, al modelo de la iglesia primitiva. Yo no soy religioso, no soy un extremista ni un fanático, pero soy una persona conservadora que me mantengo en la santa palabra del Señor. Ustedes no me van a escuchar diciendo cosas, pero les digo la palabra, les enseño la Biblia. Y hoy, lamentablemente, porque el pueblo no tiene conocimiento, son fácilmente seducidos por los falsos. Escuchen lo que les voy a decir ahora mismo. Una gran mayoría de los que están en las redes sociales, los que están en YouTube, los que están en Facebook, los que están en Instagram, tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque literalmente cacarean lo que la gente quiere oír, no lo que la gente debería de oír. Pregúntate si estos personajes, si estas personas están denunciando el pecado. Pregúntate si están hablando temas de juicio de Dios. Pregúntate si están hablando temas de arrepentimiento, si predican contra el pecado. Pregúntate. Ellos no lo hacen. Hoy tenemos la generación de los motivadores, de los predicadores que lo que hacen es hacerle hacia la gente, pasar paños tibios, adornar el mensaje, literalmente, darle a la gente lo que la gente quiere escuchar, endulzando los oídos, dándole por su lado. Pero predicadores rajatablas, mensaje del evangelio, mensaje al estilo de la Biblia y la iglesia primitiva, casi no se escuchan en el día de hoy. Y es una gran tristeza, es una gran tragedia. Y cuando el Señor venga, por eso es que muchos se van a quedar. Pero hay un grupo fiel, un remanente fiel, que se va a levantar en ese día. Puede que me quede solo, así como Juan el Bautista. Aleluya, voz que clamaba en el desierto. Estamos en los últimos días. ¿Eres del evangelio de papá y mamá
o el Evangelio moderno. Te recomiendo que leas el capítulo 1 del Evangelio o del libro de Gálatas para que encuentres ahí cómo es que el Señor a través de Pablo le dice a la iglesia de Galacia que si os predican un evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema. Y si un ángel del cielo bajara y predicara otro evangelio, también sea anatema. Esta es una alerta muy importante, porque por lo menos hay 7 iglesias tóxicas en el tiempo nuestro, y todavía hay un remanente fiel. ¿A cuál perteneces tú? ¿A las iglesias tóxicas o al remanente fiel? Comparte con todos tus amigos. El evangelista Gary Lee, para todas las naciones del mundo, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.